le voy a contestar la pregunta a Manuel, ¿eh? Para empezar, para romper el hielo, ¿eh? Recoge el guante. Independientemente de los precios, del clima, mi opinión es que hay que sembrar y hacer rotaciones de cultivos, como alguna respuesta vamos a empezar a ver ahora. Es una opinión, ¿eh? Pero vamos a ver algo de eso. Eh, Siempre pongo esto porque me parece importante entender qué vamos a ver. Lo que vamos a ver es qué pasó en los últimos, perdón, en la última campaña 25-26 en relación a los últimos 7 años que tenemos datos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? Todos estos datos que vamos a ver ahora surgen de las DAT. Las DAT, como ustedes saben, son planillas que cada empresa de los grupos llenan, esa información nos llega a nosotros y a partir de ahí hacemos todos los análisis de campaña que ustedes van a poder ver. Y lo más importante de esto, que es lo que marca un poco la solidez de estos análisis, es que acá dentro hay 8 campañas. Esto que vamos a ver ahora resumido, o un poco extenso, digamos, pero no tanto, son 8 campañas con 4.850 lotes y todo el análisis que van a ver suman 200.000 hectáreas. Con lo cual, esta tendencia en los datos que van a ver, de alguna manera tiene algún grado de solidez en cuanto al nivel de información que vamos a ver. La hoja de ruta es, vamos a ver algo de rindes, vamos a ver, y algo que pongo siempre foco y me interesa es cuáles son las potencialidades, hasta dónde llegan, en qué zonas, en qué cultivos, las potencialidades o los máximos rindes, ¿no? Por región, vamos a ver por CREA, por subzonas y por ambiente. Vamos a hablar algo de fecha de siembra por región, por ciclo de variedades. Vamos a hacer un pequeño análisis de antesol por ambiente y ahí viene la respuesta. Esto un poco está explicando, no digo todo, pero la posibilidad de tomar decisiones de siembras. Vamos a ver algún pequeño análisis de cultivares que no son ensayos. Sí, vamos a ver algo de fertilización, NPS por ambiente, un poco de hablar de balance de fósforo y sobre el final alguna consideración sobre malezas resistentes. La zona sudeste, desde el año pasado que hicimos un pequeño análisis, está dividida, como dijo Marcelo, en dos núcleos, o núcleo norte y polo sur, son dos zonas geográficamente distintas, pero además hicimos una subzonificación, un poco para explicar las diferencias internas entre zonas. Tenemos zona norte, zona oeste, zona centro, noreste, sudeste y sur. Y vamos a ver que dentro de esta subzonificación hay algunas diferencias de rindes bastante marcadas. Estas son las dos regiones, como les dije, las 6 subregiones y todo esto está sustentado por la información que nos proveen los 17 grupos CREA. Yendo al análisis, vamos a ver esto, que es la evolución de la siembra de fina de la región sudeste. Está básicamente explicada en un 20% con lo que siembra Polo Sur, el 80% restante lo siembra Núcleo Norte, esto incluye en todos los cultivos. Todos los grupos CREA del sudeste siembran entre 20 y 30.000 hectáreas, sobre todo las últimas dos campañas. Esta campaña cayó sustancialmente, obviamente debe ser por un tema de anegamientos. Pero acá hay que empezar a diferenciar algunas cuestiones que son estas. Si bien esto es lo reportado por todos los grupos CREA, la línea amarilla es lo que se siembra dentro de la región y sobre la cual vamos a hacer el análisis. Esta diferencia, esta brecha entre lo amarillo y lo verde, es lo que siembran los grupos CREA fuera de la región. Básicamente la Prida, el oeste, el norte, 9 de julio, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a hacer el análisis sobre estos datos amarillos, de los cuales la fina está sustentada en un 20% por el polo sur y el resto por el polo norte. ¿Cuáles son los cultivos que se siembran? En general, el 80% del área de los últimos casi 8 años está sembrada con trigo. Hay un 15% del área sembrada con cebada y el resto con cultivos menores que son colza, arveja, avena, camelina, alpiste, cosecha de forrajeras y algo de centeno. Menores en superficies. Y en rinde también. Los podemos discutir. ¿Eh?
Bueno, lo podemos discutir. En menores en superficie, correcto, menores en rinde y en márgenes habrá que discutirlo un poquito. ¿Dónde está cómo siembra? O sea, lo que yo les dije recién es que el 80% del área la siembra del trigo y nos vamos a posicionar en el análisis básicamente de trigo, que es la superficie mayor. ¿Dónde se siembra el trigo? En Polo Sur se siembra aproximadamente un 25% del área, en el Polo Norte se siembra el resto del área. En la cebada, Polo Sur empezó sembrando un área importante, fíjense, 70%, hoy está casi en un 40%, mientras que Núcleo Norte tiene un aumento del área de siembra de cebada considerable. ¿Qué explica esto? Tal vez lo que está explicando este aumento del área pueda ser la rotación. Cebada, soja de segunda, trigo, verdeos de invierno o pasturas. No digo que sea tan tajante esta explicación, pero me da la impresión, ustedes dirán, si la cebada en zona norte o en núcleo norte tiene este aumento de área posiblemente dado por la soja de segunda. Y ahora cuando una cosa interesante que nos está marcando esto es eh, este área, ¿dónde está? O sea, el aumento de área de cebada, ¿hacia dónde fue? Básicamente, ¿hacia qué ambientes comenzó a crecer la cebada? Vemos que el trigo, estos son ambientes, FAP, TIP y PCO. El trigo tiene un área más o menos estable, con un poquito de caída esta campaña en los ambientes mejores, pero uno podría decir que la distribución del área de siembra de trigo está más o menos estable por ambiente. ¿Qué pasa con la cebada? ¿Qué es lo que vemos acá? Lo verde son los ambientes PCO y fíjense cómo fue aumentando el área. O sea, lo que estamos viendo acá es que el área de cebada fue aumentando en la región norte y básicamente lo que fue copando el área de cebada son ambientes un poco más marginales para agricultura. Excepto este año que se dio al revés. Puede ser esto por un tema de anegamientos, digamos, los ambientes más marginales, los ambientes más anegadizos. Este año el área de siembra, no digo que se haya disminuido considerablemente, pero tuvo una retracción, ganando el terreno el área o los ambientes más productivos, ¿no? Pero lo importante de esto es ver que a lo largo de los últimos 8 años la cebada fue copando terreno en ambientes un poco más marginales respecto a lo que es el trigo. Yo lo relaciono mucho con la productividad y vamos a ver dónde está la potencialidad de ambos cultivos o cuál es el cultivo más potencialmente productivo. ¿Cómo? Sí, puede ser, digamos, pero lo que pasa es que si vos mirás la productividad, o no la productividad, la potencialidad que vamos a ver ahora, el trigo a la cebada le está sacando casi 15 quintales de diferencia. Digamos, entiendo lo que vos decís, pero la verdad que la potencialidad la estamos teniendo con el trigo. Sí, ahora vamos a ver. En las dos últimas pasó esto. Ahora, mira, vos te decís el área de siembra, ahora lo vamos a ver. Lo que yo les digo es porque lo vamos a ver a continuación. Esta es la superficie sembrada por cultivo y por crea. ¿Dónde está? Estos son todos los crea, ¿eh? Estos son los cultivos. Fíjense que el trigo copa la parada. La cebada, de alguna manera, entra también, sobre todo en algunos creas. En el crea Tapalqué, por lo menos los reportados, fue el cultivo que se sembró mayoritariamente. Lo importante de esto es que vemos que hay un crea que siembra casi el 20, casi no, casi el 30% del área. Un solo crea, que es el Roque Pérez Saladillo, y que además todos los cultivos menores, en términos de área, son los que ellos siembran. El crea Maipú un poquito más, algo de colza, pero además fíjense que en 4 grupos crea tenemos casi el 73% del área total. Quiere decir que estos 4 grupos crea que vemos acá tienen el 73% del área y el resto
el 17% restante. Es decir, que hay una incidencia de cuatro grupos CREA, básicamente Roque Pérez Saladillo, Monte y Lezama, con una participación muy importante en el área. Y Maipú en zona sur. Estos son los rindes. Maipú, 63 quintales en trigo, 61 cebada. Pila, Mar Chiquita, Lezama, Roque Pérez Saladillo. El resto van para abajo. Promedio de la campaña en trigo, 51 quintales, cebada 45. Colza, que siembra solamente Maipú, 32 quintales. Camelina, Roque Pérez Saladillo, 4,6. Arveja, 5,6. Avena, alpiste y centeno. Cuando yo decía de los rindes menores, ¿eh? Sí, puede ser, pero está bien, la colza es poner en el medio. Vamos a ver esto que es interesante. Esto es el promedio de los últimos 8 años en trigo. Fíjense, la tasa de crecimiento en trigo está casi en 32 kilos por hectárea por año. El trigo es un cultivo que con independencia de esta campaña, la pendiente o la regresión de crecimiento es positiva. Y cuando dividimos en núcleo norte y polo sur, también. Dale. Creo que fue la helada. Sí. La 23-24 debe haber sido también helada, sequía, sí. Sí, 2 años seguidos. Lo interesante de esto es que en el promedio general la tasa de crecimiento de rinde fue en aumento. Cuando los separamos en polo sur y núcleo norte ocurre lo mismo. Tal vez el crecimiento de trigo se dio más en el núcleo norte que en polo sur. Respecto a esto, las tasas de crecimiento son 33 kilos en el promedio general de toda la región, 25 en polo sur y 89 en polo norte. Y acá viene lo interesante. ¿Cuáles son las potencialidades que tenemos en trigo? ¿Hasta dónde podemos llegar, por lo menos en esta campaña y en los 7 años? Si tomamos el percentil 95, que es el 5% de los mayores rindes, vemos que la núcleo norte obtuvo este año 62 quintales, polo sur 77 y en el promedio de las 7 campañas 70. No es poca cosa. Para que ustedes tengan una idea, en zona núcleo, este año el trigo estuvo arriba de los 70 quintales. Promedio, ¿eh? Con picos de 83, esto en un CREA. Con lo cual, lo que uno puede visualizar es que cuando el año, como dijo Emilio, se da, tenemos estos niveles de potencialidades, ¿no? O sea, el trigo nos expresa una potencialidad muy interesante, inclusive en nuestra zona. Este promedio está... no, estos son un promedio aritmético. O sea, vos haces el listado, tirás los percentiles y te da. Correcto. Esto, perdona, está bien la pregunta, Emilio. Este promedio sí es ponderado. ¿Está? Estos son los percentiles. Estamos en el promedio de esta campaña. En el caso de Núcleo Norte estamos a casi un 88% de alcanzar esta potencialidad. Es decir, el percentil 75 está a un 88% de esto. En Sur estamos a un 89 y en el promedio estamos a un 83. Bastante bien. ¿Qué pasa cuando esto lo abrimos por núcleo norte en cuanto a las brechas productivas promedios? Lo que vemos con claridad es que la región Polo Sur tuvo una diferencia respecto a la núcleo norte de casi 12 quintales, con lo cual es una brecha productiva bastante importante, ¿no? Y cuando lo abrimos en subzonas, digamos, ustedes recordarán las 6 subzonas, lo que se ve con claridad también que hay potencialidades muy interesantes, marcando lo que es sudeste y noreste, sudeste con 63 quintales, noreste 53, el norte 52, sur 43. Esto puede haber sido, como dijo Emilio, alguna cuestión más de anegamiento y demás. De todos modos, las potencialidades no son para nada despreciables. Ustedes recuerden siempre estos datos, ¿eh? Porque ahora los vamos a comparar contra la cebada y ahí empezamos a explicar algunas cuestiones de la cebada o del trigo, como quieran interpretarlo ustedes. Fíjense la potencialidad, ¿no? Que un poco es esto. Sudeste 77, casi 78, 65, 62, etcétera.
Cebada. ¿Qué pasa con la cebada? Esto. Es el segundo año el tercer año, o el segundo, que vengo haciendo esta análisis de campaña, y esto es lo que está pasando. La cebada, en el promedio ponderado de los rindes, como me preguntó Emilio recién, los rindes vienen cayendo. Puede ser un tema de ir que la cebada la estamos mandando a ambientes marginales, puede ser. La realidad es que la tasa de crecimiento de la cebada cayó o cae a partir de esta campaña en 80 kilos por hectárea por año. ¿Y qué pasó por zonas? Lo mismo. Núcleo norte y polo sur, la cebada viene cayendo. La explicación, obviamente, es difícil atribuirle a una sola variable. Yo creo que hay un tema de ambientes al cual estamos mandando la cebada que podría estar explicando algo de esto. Habría que analizarlo un poquito más. De todos modos, lo que se ve con claridad es que no solamente el trigo tiene más potencialidad, sino que además, en relación a la cebada, sino que además el rinde aumenta. La cebada tiene menos potencialidad y encima viene cayendo. Fíjense, comparen las potencialidades. 25-26 núcleo norte, 53, 64, un promedio de 66. Recuerden las potencialidades de trigo, estamos sustancialmente arriba, ¿no? Obviamente, bueno, en el caso de cuando comparamos ambas campañas, Polo Sur y Polo Norte y Núcleo Norte 25-26 contra el promedio de las campañas anteriores, este último año estuvo bastante por debajo, ¿no? Cuando hacemos esto mismo por subzona, ocurre lo mismo, ¿eh? Las potencialidades por subzona se caen, hay una variabilidad bastante mayor. Si uno analiza este gráfico de Boxplot, lo que se ve con claridad es que no solamente la cebada, además de menor potencialidad, tiene una mayor variabilidad. Estas cajas más anchas o más altas indican mayor variabilidad. Fíjense lo mismo, potencialidades en percentiles 95 sustancialmente inferiores a los trigos, ¿no? Eh, Eso es respecto a rinde, más potencialidad, más, más crecimiento, más tasa de crecimiento. La cebada es justamente todo lo contrario. Fecha de siembra, no hay mucho para descubrir. La campaña 25-26, esto marca que cada trazo, cada 15 días o cada 10 días o cada mes que atrasamos la fecha de siembra, los rindes caen. En el caso del promedio de las campañas, ocurre algo parecido con una pendiente menor. Cuando abrimos o cuando analizamos cuál fue la secuencia de siembra, lo que vemos es que casi un 30% de la superficie estuvo ubicada entre el primero y el segundo, la segunda década de junio. En el caso de las promedio de las últimas de las 7 campañas, algo parecido con un porcentaje mayor. ¿Y dónde se cae más el rinde en función de la fecha de siembra? Lo que vemos con claridad que la mayor pendiente la tenemos en Polo Sur, es decir, que al mismo momento de fecha de siembra, perdón, en el mismo cultivo, cuanto mayor atrasamos la fecha de siembra en Polo Sur, la caída de rinde es mayor que en Polo Norte. Cebada, algo parecido, la pendiente en atraso de fecha de siembra es negativa. En este caso, fíjese que en Polo Sur hubo un atraso. Este año la cebada se corrió un poquito más hacia zonas más tardías, fechas más tardías. Esto calculo yo que debe haber sido por temas de anegamiento. Digamos, estas pendientes son un poco distintas a las anteriores, pero que en el promedio son negativas, ¿no? Lo mismo ocurre a medida que trazamos la fecha de siembra, se nos cae el rinde. Miremos un poquito los cultivares por ciclos, ciclos largos, ciclos intermedios y ciclos cortos. Las potencialidades las estamos teniendo con los ciclos largos. Fíjense, 77 quintales respecto a un ciclo corto de 55. Esta diferencia es muy importante. 22 quintales de diferencia en la potencialidad es sustancialmente importante. Obviamente lo que vemos es que los ciclos largos le sacan una diferencia sustancial a los cortos y que los intermedios, dentro de los cuales podemos discutirlos, la cantidad de variedades que tenemos dentro de los intermedios, copian mucho al promedio o a una serie de años, ¿no? Bueno, esto es más o menos lo mismo.
¿Cuáles son los trigos que estamos sembrando? Básicamente el 70% de las variedades se distribuyen entre cinco cultivares: Catalpa, Aromo, Pehuen, Sauce y 802. Fíjense que en cinco trigos tenemos el 70% y miren la cantidad de trigo que estamos sembrando. Esto no está ni mal ni bien, es una descripción. ¿Eh? Lo único que nos dice esto es cinco variedades, 70%. Cada uno evaluará si está bien o mal. Esto no es un juicio de valor, es una descripción. En el caso de la cebada, en el caso de la cebada ocurre algo interesante. Fíjense la campaña 25-26 en relación a la serie histórica de los 7 años. Montoya, casi el 50% del área, respecto a el 10% en la serie histórica. Sinfonía, dos variedades el 80%, contra 25-26 contra serie histórica o 7 campañas, 30%. Esto es interesante. Overture, tres variedades el 90% este año, o esta campaña que finalizó, contra 40% en 7 años. ¿Cuál es la variedad que copaba la parada en 7 años? Andreia. Acá hubo una migración clarita de lo que es variedades, distinta a trigo. Trigo teníamos 5 variedades 70%, acá tenemos esta campaña 3 variedades 90%. Andrea se dejó por los motivos que podemos discutir, enfermedad, potencialidad, lo que sea, copando la parada, básicamente Montoya, Sinfonía y Overture, y después tenemos algunas como Malkia, Charles y algunas otras, ¿no? Pero digamos, fíjense lo interesante de esto es que el cambio en el uso de las variedades, ¿eh? Sobre todo esta última campaña. Cuando yo les decía hoy de la rotación, fíjense esto es interesante. Esto es el promedio de 7 campañas por ambiente. ¿Cuál fue el cultivo antecesor más utilizado según el ambiente? Esto es soja. Fíjense cómo la soja en los ambientes de mayor productividad llega al 90% del área y comienza a disminuir en el área a medida que el ambiente se hace marginal. ¿Eh? ¿Y cuál es el cultivo que entra como antecesor en ambiente? Girasol. Digamos, hay una migración de soja a girasol a medida que el ambiente cambia. ¿Cómo? Correcto. Maíz muy poco y después el resto de los cultivos, soja segunda, etcétera. ¿Qué pasó en la campaña 25-26? Algo parecido, ¿eh? Acá al revés, esto está influenciado por un solo CREA, con lo cual, digamos, el dato es relativo, pero miren, en ambientes de alta potencialidad, esto es soja de segunda, con lo cual, en ambientes de potencialidad, no solamente soja de primera, sino soja de segunda, sobre todo en esta campaña. Lo abrimos en núcleo norte y núcleo sur y polo sur. ¿Cuál es el cultivo antecesor que copa la parada en polo sur? Girasol. ¿Cuál es el cultivo antecesor que copa la parada en núcleo norte? Soja de primera. Y soja de segunda. Por eso les decía que tal vez el tema de la cebada corrido a ambientes marginales hay que analizarlo no solamente por el cultivo en sí mismo, sino por la rotación en general. Analicemos un poquito fertilización y vamos terminando. En tema nitrógeno no hay mucho para decir, sí, me sobra. Con lo cual voy a tomarme más tiempo. Nah. Eh, en general, esta campaña se fertilizó igual que las últimas 7. ¿Eh? Sí. Esto está indicando que sí. O sea, si vos contemplás la cebada como que crece en ambientes marginales, pensando en las hojas de segunda, estamos aumentando la intensificación en esos ambientes o en esa zona. Obviamente que esto no es general, esto es un porcentaje de un área, ¿no? Pero me parece que está bueno como para analizarlo, ¿no? El nitrógeno no hay mucho para descubrir. Los grupos en la campaña 25-26 respecto al promedio de 7 estamos en un promedio de 110, 120 quintales. Los rangos son bastante parecidos. Las últimas campañas capaz que quizás un rango un poco más alto, pero kilos de N, perdón. Bien, Gastón, eso significa que estás despierto. Kilos de N por hectárea. No, llegamos fácil ahí. Esto es para nada, esto es un vuelto. Eh,
Repito, y bien la acotación, 110, 120 kilos de N por hectárea aplicados. Esto incluye el N del que se pone con el fósforo. No hay mucho para descubrir. Se vienen fertilizando con estos niveles. Cuando abrimos por ambiente, la cosa cambia un poquito. Campaña 25-26, FAP, TIP y PCO, ambientes mejores, medios y peores. Lo que vemos acá es una tendencia a cambiar la fertilización con nitrógeno, ¿no? Leve, pero un cambio al fin, en donde los ambientes mejores se fertiliza con algo más que en los ambientes más marginales, con lo cual la diferencia entre ambiente podemos hablarla de 10 kilos de N por hectárea en cada uno de esos ambientes. Una cosa importante, este número que ustedes ven acá, yo me olvidé de comentarlo, son la cantidad de casos. Que si uno lleva estos casos en la campaña 25-26, el total son casi 450. Si uno suma estos tres casos en relación a los casos totales, lo que vemos, y es un tema que deberíamos remarcarlo y revisarlo, es la ambientación que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque supongamos que acá tengamos 170, 250, estamos casi menos un 50% de la ambientación de los lotes, con lo cual me parece que es un tema a revisar. Dale. Pablito, vos decís ambientación, pero en realidad estás hablando de datos de fertilización. Ah, tipo de suelo. Pensé que hablabas dijiste 450 casos y 200 y pico. Hay más datos de O sea, fertilización. sobre esto, sobre todos los datos 25-26 son 450 casos, Ok. de los cuales a medida que vamos avanzando en el nivel de detalle, estamos restringiendo la cantidad de casos. Con lo cual, en este caso puntual que vamos a ver ahora, que es un tema de fertilización bastante importante, tenemos menos del 50% de los casos analizados. Esto nos tiene que llamar un poco la atención a nosotros, decir, che, o revisamos la ambientación o la profundizamos. Pero es un tema que me parece que como asesores de grupos y en general debemos empezar a la ambientación. O sea, estos datos surgen de este tipo de lotes. Está claro, pero lo que estás diciendo en realidad es que solo el 50% de los lotes que fueron sembrados pasaron por un análisis de suelo. No. Lo que estoy diciendo es que el 50% de los lotes que fueron analizados pusieron qué tipo de ambiente es. ¿Se entiende? Sí, perfecto. En vez de ponerle, vamos a ponerlo bien claro, a dos lotes, dos líneas, en un lote pusieron que es un ambiente FAP, en el otro no pusieron nada. Con lo cual, ese dato acá no figura y se pierde. Si nosotros queremos profundizar este análisis, deberemos contemplar ese tipo de cosas. Sí, Eliseo. ¿La DAT no te mantiene la ambientación? No. Sí, si la pones. Si Sí, en, si algo- si en alguna vez la la pusiste, pusiste, te sí. la mantiene. Y si no cambias el lote. Si vos no Pero no pones. el lote, claro. Sí, hay muchas cosas para revisar. Sí, sí, Eliseo. Te la mantienes si la pusiste antes. Sí, dale, Gastón. No nos frenemos en esto. Lo que digo es, muchas veces al cargar la información puede quedar en el camino lotes que sí están ambientados y al cargar la información se te pasó de largo poner el ambiente. Puede que esté cargado el ambiente y se te pasó de largo el nitrógeno agregado. Puede que tengas, a vos no, Ah, al que cargó la información. sí, claro, sí, sí. Puede ser también que si hay empresas que están ambientando los lotes, están cambiando el nombre de los lotes. También. Entonces la secuencia histórica Eso es lo que no decía la Eliseo. puede seguir. Yo lo que diría es que esto tiene suficiente potencia para la información que tenemos. ¿Se puede mejorar? Siempre se perfecto. puede mejorar. Sí, Emilio. Está bien, era simplemente decir que no es un dato obligatorio en DAT, entonces puede quedar vacío. Es importante, pero no es. Hay datos en la carga de datos que son obligatorios, es decir, no va a aceptar el lote si no tiene ese dato puesto. Ese no es uno de esos. Miremos un poquito saliendo de esto para avanzar y terminar. El fósforo Bray, esto también es importante acá, sí, Emilio. Tenemos solamente entre el 40 y el 45% de los lotes
cargados hace análisis de fósforo. Uno pregunta, en un momento donde la urea vale $900 y el fósforo vale $900, esto cada uno puede fertilizar como quiera. La realidad es que tenemos que tener una base de datos que nos permitan sustentar y argumentar la fertilización. Fíjense lo siguiente, el 90% de los lotes analizados, si uno contempla estos tres rangos, tanto en la campaña 25-26 como en los 7 años, tenemos entre 5 y 10, 15 partes por millón de fósforo. Con lo cual, uno debería pensar que los lotes deberían estar fertilizados de acuerdo al criterio de umbral, no perdón, al criterio de suficiencia, no de reposición ni de reconstrucción, con 120, entre 100 y 120 kilos de DAP. Recuerden ese dato. De acuerdo a los análisis de suelo que tenemos, necesitamos entre 100 y 120 kilos de DAP. ¿Está? Eso es tomando el criterio de Balcarce. Exactamente. Que no es el que usa el núcleo norte. Bueno, por eso yo tomé, ahí lo puse. Balcarce es se me va a caer una cosa o la otra. No. Sí, correcto, Emilio, tenés razón. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Cómo estamos fertilizando? Bueno, alguna leve diferencia. ¿Eh? Esta última campaña fertilizamos un poquitito por debajo de las últimas 7. La verdad que si bien uno contempla esa diferencia, es poca. ¿Eh? Estos datos hay que multiplicarlos por 5 para llevarlos a diamónico, con lo cual 22 o 23 dice ahí, sí, o 25 por 5 nos van a dar entre 100 y 120 kilos de diamónico, con lo cual uno pensaría que de acuerdo a los análisis de suelo estamos fertilizando. Esta última campaña un poquito por debajo, pero no es considerable la diferencia. Cuando vemos esto, a diferencia del nitrógeno, vemos que fertilizamos todos los ambientes iguales. ¿Eh? En la última campaña. ¿Y por qué pongo el énfasis esto? Por algo que viene después, a continuación, que recuerden esto, fertilizamos todos los ambientes iguales. Esto no está mal ni bien. Esto es lo que ocurrió. ¿Y por qué lo puse? Por esto. ¿Esto qué es? Esto es el balance de fósforo en el suelo de todos esos lotes durante los últimos 8 años. ¿Eh? ¿Esto qué significa? Significa el aporte menos la extracción. ¿Está? Esto significa que hay una cantidad de lotes, que son todos los que están acá abajo, que tienen balance de fósforo negativo, con lo cual estamos sacando más de lo que estamos poniendo. ¿Me van siguiendo? Todos estos lotes son al revés. Balance positivo, con lo cual dejan fósforo en el suelo en función de lo que se pone. Lo que vemos es que a medida que el rinde disminuye, obviamente el balance de fósforo al mismo nivel de fertilización es positivo. A medida que el rinde aumenta, al mismo nivel de fertilización, el balance de fósforo es negativo. ¿Se entendió esto? ¿Qué pasó esta campaña? Algo parecido. Tal vez esta campaña, lo que estamos viendo es que la cantidad de lotes con balance negativo es un poco menor. Dale, Matías. Cultivo de fina. Después lo podemos charlar, pero solamente lo que se fertiliza con fina. Sí, Emilio. Ah, pensé que decías algo. Como novedad, como concepto, ya termino, justito. En el norte, en zona núcleo, lo que se está haciendo ya hace con 4 o 5 años es dejando de fertilizar el cultivo para empezar a fertilizar la rotación. El cultivo de trigo. Lo que se hace es, tanto en gruesa como en fina, se bolea en pleno invierno fósforo y azufre. Con lo cual, los niveles de fertilización aumentan, obviamente, pero el concepto de fertilizar la rotación, perdón, el cultivo está quedando de lado. Pero siempre, bueno, voy a decirte eso importante, si bien se pueden poner 300 kilos de súper simple o de súper triple en equivalencia, a la siembra 50, 60 o 70 kilos siempre se va. Sí, eso es importante también. Muy bien, cuando lo abrimos por ambiente, y termino, cuando lo abrimos por ambiente, lo que vemos en la campaña 25-26 es justamente algo parecido, con la diferencia que en los ambientes más marginales, al mismo nivel de fertilización por menor rinde, el balance es mayor. En cambio, en los ambientes de más potencialidad, lo que vemos es que es justamente al revés. Y lo que ocurrió es que, tomando toda la serie, en los últimos 7 años, el 20% de los lotes
analizados tienen balance negativo de fósforo. En la 25-26 el 11%, y cuando comparamos 25-26 por ambiente, lo que vemos es algo razonable. Al mismo nivel de fertilización, como dijimos, 120 kilos, los que rindan menos tienen mayor balance. Dale. Sí, pero son pocos. Sí. Dale. No, yo preguntaba si en la edad que está la opción de poner, si uno hace siembra variable de fertilizante y demás, si ese dato era lo suficientemente robusto en la planilla como para poder diferenciar, pues me imagino que cambiarían las curvas, ¿no? Sí, no está el dato y la verdad que si uno quisiera tomarlo tendría que hacerlo a nivel casi de ensayo, ¿no? O una serie de datos un poco más sólida en cuanto a la información, pero sí, no está. No está, por lo menos no está acá. Así que terminamos con azufre. En azufre, una cosa importante es un tema que, no sé, deberíamos analizarlo, o si está analizándose, Emilio, Sí, sí. sí, me parece que va en esa línea. El 40% de los sueldos de los lotes se analiza con azufre, pero de todos modos, el 40 al 50% se fertiliza con azufre, el resto no, ¿no? Habrá que preguntarse qué está pasando con eso y qué hacemos con la soja de segunda en el caso de que la rotación sea con soja de segunda, que los niveles de azufre que extrae son considerables. Así que el tema de azufre es un tema a tratar. Fíjense que la cantidad de azufre que se pone en los ambientes de más productividad tiene una variabilidad enorme, enorme. Hay gente que le pone mucho, hay gente que le pone poco, digamos, para llevarlos ahí. En los ambientes marginales es un poco menos la variabilidad, pero digamos que con azufre, el azufre lo contemplamos en el 50% de los lotes de fina que tenemos. El resto no sabemos qué pasa. Y esto para terminar ya, dentro del minuto que me queda, malezas. ¿Qué está pasando con las malezas? Estos son los casos reportados, lo azul, en las últimas campañas. Fíjese cómo fue cayendo. Esto puede pasar o que no reporten o que no tengan problemas. ¿Eh? Con lo cual, si tenemos problemas hay que reportarlo. ¿Se entiende? Solo en Sí, trigo. sobre trigo. Sí, No, sí. si hablamos de gruesa, después podemos charlar otra cosa, pero en trigo, fíjense que la cantidad de casos reportados fue cayendo a medida que avanzó la campaña, con lo cual nos tiene que llamar la atención. O preguntarnos, che, ¿no tenemos problema con malezas o no reportamos casos de problemas? Puede ocurrir que el número de casos, este, si lo contás como número de casos, esté concentrado en el núcleo norte, que tiene menos problemas que Puede ser. el polo sur. Claro, acá lo que tenemos, buena Emilio, gracias. Fíjense que acá tenemos raigras, rama negra y crucíferas. Lo que vemos que la rama negra era un problema, hoy por ahí no es un problema. Y lo que empieza a ser un problema sí es el raigras, obviamente, y las crucíferas. Digamos, acá tenemos dos problemas, raigras y crucíferas. Rama negra quedó de lado, por lo menos en trigo, y cuando hablamos de soja, yuyo colorado y gramíneas anuales resistentes al glifosato, vamos a ver que es un problema. Micas del sureste de la provincia En de la Buenos provincia de Aires. Buenos Aires. Ah, y acá, Emilio, para terminar, estos son los casos reportados en núcleo norte y en polo sur, lo rojo, y lo que aumentó, sí, de casos reportados, perdón, me confundí. Esto es para quienes es un problema las malezas y para quienes no. Me confundí. Este último gráfico y cierro es el 60% de los lotes que reportaron malezas resistentes no lo consideran un problema. Es una novedad. ¿Eh? Por ahí es un nivel de infestación bajo, o capaz no tiene incidencia o no tienen problemas. Y el 40% dice que sí tienen problemas de manejo, de control, etcétera.